tenemos aquí, nos acompañan Juanjo de la Iglesia y Eduardo Salazar, comunicadores, divulgadores, el periodista, presentador de televisión, no sé, Juanjo tiene todos los títulos que se nos puedan ocurrir. Y Eduardo, bueno, pues es un periodista, investigador, divulgador, un poco de todo, especializado en cómic. Ambos muy amigos y muy queridos. Vamos a hacer un pequeño homenaje a Miguel Gallardo y a Jesús Cuadrado. Ellos se van a encargar de llevar un poco esta pequeña charla, pero van a ser solo unos minutos, ¿eh? No queremos aburrir a las tortugas, entonces vamos a charlar unos minutitos y luego nos vamos corriendo a ese cóctel que estáis todos esperando, que sé que es lo que queréis hacer en Omega, ¿vale? Pues nada, un aplauso fuerte para nuestros ponentes y ala, muchas gracias. ¿Soy yo mismo? Sí. Pues empezamos por Jesús. Por Jesús. Sí. Pues empezamos por orden alfabético, por Jesús Cuadrado. Claro, cualquier aficionado a los cómics que tenga sobre todo cierta edad, ha tenido que coincidir con Jesús Cuadrado alguna vez. Es casi imposible no haber coincidido con él. Yo no creo que haya una persona, y seguramente tú me lo podrás decir, no que supiera más sobre cómic o menos, sino que tuviera tal acervo de todo lo que hubiera ocurrido con todos los nombres y apellidos. Yo, hace muchos años, cuando apareció el primer diccionario de cómic, le entrevisté en Radio Nacional y me dijo, aquí está todo. Bueno, ya sabéis todos cómo hablaba Jesús, además, ¿no? Tenía esa costumbre de ustedear y tal. Aquí está todo lo que se ha hecho en España, pero todo. Y le dije yo, seguro que mi primo José Luis no está. Me dijo, sí está. José Luis de la Iglesia, Fanzine, Fanis y Cero, 1984. Entonces, claro, y así fue. Y dije, ¿y este señor quién es? Porque yo no lo conocía de nada. Y ahí conservo el libro con muchísimo cariño. Pero esto que es una anécdota, la quiero contar para destacar una característica de erudito de una persona en un entorno en el que se necesitan tanto eruditos como investigadores, como divulgadores. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, efectivamente. Jesús era no un enfermo, pero un enfermo del dato. Sí. O sea, él quería, y además de la comprobación. O sea, él quería siempre que cada dato que tuviera se pudiera comprobar en 3 sitios, en 4, y nunca escribir algo que no tuviera él constancia de ello. Y bueno, ahí nos machacaba todo siempre, ¿no? A preguntas, llamaba por teléfono, luego los WhatsApp, bueno, WhatsApp no porque no ha tenido teléfono, pero sí los emails y el Messenger de Facebook siempre. A mí me pasó precisamente este invierno con un compañero de trabajo, mi jefe, que conociendo mi afición al cómic me dijo, pues mi padre en los años 70 dibujaba la página dominical, en el dominical del Ya, dibujaba un personaje que se llama Moisecillo. Firmaba como alguacil. ¿A qué no lo conoces? Cogí el Messenger, llamé a Cuadrado y me mandó su extracto del Atlas donde, mira, aquí está tu padre, tal. Entonces me dice, no me puedo creer que mi padre esté registrado en un libro. Y digo, pues sí, tal. Y al mismo tiempo me pregunta Cuadrado, compa, dígale a su compa que le dé los datos de nacimiento y de lugar de nacimiento y de tal y de defunción, ¿no? Porque entonces Cuadrado siempre estaba, aunque terminara esta obra en el año 2000, se ha pasado estos 22 años sí. Reformando y volviendo a construir sobre ella y sacando cualquier dato que pudiera, que eso fue una cosa que él quería hacer, una gran obra, porque quería primero el cómic, luego pasar a la televisión y los medios. Yo fui entrevistado por las personas que estaban haciendo las fichas de una gran enciclopedia de cultura popular. Sí. Que eso creo que se quedó, seguramente lo sabrás tú, sin posibles para hacer, porque era una obra titánica, lo que quería hacer. Hubo un problema porque tuvimos el cambio del PP, o sea, todo esto vino un poco con la ayuda y el movimiento de Luis Alberto de Cuenca, que es un gran amigo nuestro, y entonces cuando el PSOE sustituyó al PP en el gobierno después del 11M, todo lo que era de cultura, que era de un bando, se lo quitaban para hacerlo hacia el otro. O sea, es como una locura, porque no había nadie más, a lo mejor antiderechas, que también Jesús Cuadrado. O sea, que no hay una... Pero como la subvención se la habían dado del otro ministerio, pues había que cortarla. También llegamos luego a la crisis y eso, pero bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Y bueno, pues eso siempre ha sido... Yo siempre le veía a Jesús de pequeño, bueno, de pequeño no, cuando yo tenía 18 años... le veía como con miedo, porque siempre iba un poquito como gruñón, sí, a regañar al que no sabía algo, era como un profesor, ¿no? Y luego, sin embargo, era una persona muy, muy entrañable, siempre muy educado con lo que tú, aparte de estudiar, te trataba muy agradecido, a mi mujer y a mi hijo les quería también un montón, o sea, veías esa entrañabilidad de
familia un poco que bueno, yo le voy a echar mucho de menos. Es una de esas personalidades que existen muy poquitas, en el sentido de que es un personaje, y además de ser un personaje, es ¿cómo diría yo?, un punto importante, muy importante del estudio y la difusión de los cómics. Es verdad que a lo mejor en el cine pues encontramos más personas así, pero yo creo que en el mundo del cómic, en España por lo menos, pocas personas hay como se puede encontrar con los dedos de una mano, ¿no? Sí, bueno, él también trabajó en teatro, era profesor de teatro, también se encargó de la iluminación de algunas películas o sea, tiene una larga vida porque claro, él nació en 1946, yo lo conocí en los 80, que ya prácticamente tenía 40 años, o sea que... Era igual que ahora. Sí. Siempre fue. Josué nació ya con las gafas puestas, la barba y tal, y ya se quedó así. Porque yo no lo he visto cambiar, yo lo conocí también en los 80 y ha estado siempre así. Ahora tenía un poco de contacto con él en redes sociales, grababa, es curioso, seguía grabando unos monólogos, él recitaba. Hace 3 años, bueno, antes de la pandemia, 2 años antes de la pandemia, se quedó ya en casa encerrado. No podía salir porque te sabes que tenía polio, no podía andar bien, y entonces se ha pasado enchufado a las redes sociales todo esto, la pandemia, y el último año, y ayer todos los días hacía un vídeo recitando pues un cuento, y bueno, pues era su entretenimiento, ¿no? O sea que... Muy bueno, porque yo tenía una foto en Twitter, uno de estos, que detrás de una librería, y entonces me pone un día un Messenger Jesús y me dice: muy bonito, no tiene usted mi diccionario. Sí, era. No leo lo que se veía que yo sí lo tengo, pero tengo que hacer una foto para que lo viera. Porque... Sí, efectivamente. Y bueno, pues el otro personaje, porque vamos un poquito... No, es que de Jesús se podía estar hablando varios días, y además de las artes afines a los cómics, y de su carácter y tantas cosas que en fin... Tiene un carácter difícil, ¿eh? Sí. Yo que leía mucho sus críticas y sus reseñas, me gustaba la frase larga, con comas y miles de comas, y muy ampuroso y paréntesis. Era poeta, eso es Luego, siempre... Yo coincidí con él 2 años siendo él y yo jurado de no sé qué premio de cómic del ayuntamiento. Déjame el micro, porque sin el micro no se te oye. O sea, sobre todo no se te graba. ¿Desde dónde quieres que empiece? Bueno, y la segunda nota que yo de que le conocía realmente es que coincidíamos 2 años o 3, fueron de jurado en un premio de cómic, y claro, como eso tenía polio, me acuerdo que el ayuntamiento nos ponía una mesa larga con todos los libros para evaluar, y él se sentaba con un vasito, no sé qué, y decía: Ricardo, acércame ese. ¿Tú qué opinas? Ricardo, déjale y hazme ese otro de allí. Y me tenía como si fuera aquí el camarero para llenarle la copita y para traerle los libros, pero al final nos poníamos de acuerdo siempre en todos los premios. Pero vamos, es un ser encantador. Sí. Pues iba a comentar que el segundo homenajeado de la tarde, yo es un dibujante que admiro muchísimo, que es Miguel Gallardo. Miguel Gallardo, no creo que haya nadie aquí que no sepa quién es y no se sepa casi todo lo que ha hecho. Súper conocido, ¿no? Especialmente por Makoki, claro. Pero y hay un detalle de Gallardo que a mí me gustaría. Es verdad que el primer Makoki que todos hemos conocido era el típico dibujo de lo que se... Entonces había una especie de enfrentamiento muy tremendo entre línea clara y línea chunga. Y entonces el primer Makoki era muy línea chunga. Estaba hecho con Rotring, si os acordáis, muy tal. Pero a partir de ese momento Miguel Gallardo empieza a dibujar con un dibujo perfiladísimo, corregidísimo, y ya es la época de cuando aparece el Niñato y todos estos personajes. Y pertenece a una época que fue un bulle-bulle, en el que él fue importantísimo, por supuesto con Mediavilla, pero no solamente con eso, con toda la tropa del Víbora, con todos los que venían... De época de las revistas. Sí, claro. Pero es que lo que pasó en el Víbora, lo que pasó con todas las publicaciones de Tutén, aquí en Madrid con Totem, hubo un... Pero él venía del underground. Un renacimiento, o sea, bueno, un auge, un cambio de estilo de lo que habíamos tenido, que era el TVO Bruguera o a la entrada del underground, que coincidía además con la transición y bueno, pues fue otra época también muy importante. Gallardo fue muy importante en esa época. Luego en los últimos años pues ha estado escribiendo ha estado relatando su enfermedad a través de ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora cómo es el título de la obra. Pero algo extraño me pasó. Sí. Y luego, ya se había hecho el María y yo, pero ya había cambiado de estilo, si te fijas, otra vez. Había vuelto a cambiar el trazo.
es un personaje, un autor, yo lo considero importantísimo por el momento en el que se produce y porque él es uno de los motores. Gallardo tiene la categoría de los genios. ¿Por qué? Porque evoluciona con el arte, con las cosas que va ocurriendo y las hace evolucionar. Él es importantísimo porque él es un ejemplo para muchísima gente, para otros dibujantes, pero él también va evolucionando, va viendo lo que pasa, no va haciendo una carrera él solo, está perfectamente en contexto, pero él va haciendo avanzar a los demás, ¿no? Y eso yo creo que es importantísimo. A mí me pasó un equívoco con él, lo voy a contar porque yo siempre lo he admirado muchísimo, y un día estábamos en un salón y había un María y yo allí. Y le digo yo en voz alta, pues para que lo oyera él, digo, a mí me dice alguien que el dibujante de Makoki es el mismo que el de esto y no me lo creo. Y se lo tomó fatal. Digo, pues claro, ¿por qué va a evolucionar en la vida y tal? Digo, no quería decir eso. Sí, un piropo, ¿no? Era tal. Sí. Y es verdad que lo admiro mucho, esa manera de adaptarse a sus propias necesidades expresivas, cambiando el trazo o lo que hiciera falta, ¿no? Sí, es lo que dices, la evolución del artista, ¿no? O sea, no podía estar a 40 años después dibujando igual que hace... Claro. También era el típico aprendiz de artista en su época que no pudo entrar en la Escuela de Bellas Artes porque no era lo suficientemente bueno para los cánones de entonces. Les hacían un examen de carboncillo, sí. y bueno, pues los demás pasaron tipo Max, y él en cambio tuvo que irse a artes y oficios y empezar a dibujar por el otro lado. De todas formas llama la atención. Coges cualquier fanzine de la época o si es que es de estos autores que abres y te vas a él. Es así, ¿no? Yo creo que ha sido un autor importantísimo. Se ha hecho alguna reedición, pero yo creo que estaría aquí que algún editor... un integral, un recopilatorio... Un recopilatorio bueno, una antología, sí, ¿no? Una antología, sí. Sería... ¿Ves cómo ya sabía yo que Ricardo iba a... Bueno, dos cosas. Efectivamente sí que ha habido recopilatorios. En la cúpula saca uno precioso, grande, enorme, muy bonito, que nos regaló una vez que tuvimos ahí en la cúpula. Pero otra cosa, en la Mary Comic Summit, en la bolsa que os han dado, está un cuadernito, que es el de 99 rostros, de dibujantes de cómic. Es para que los frikis vayan con él y consigan las firmas de su autor, de un dibujito. No se puede conseguir todas, porque había una persona que ya había fallecido, que era Miguel. Y lo hablamos internamente, pero su viuda dijo que no, que tenía que estar con una persona más y que no podía faltar en ese recopilatorio Miguel, y todos ellos firmaron una carta autorizando a estar su foto ahí, sus datos, y la carta de Miguel la firmó la viuda porque, vamos, ni por asomo se nos ocurriera no sacarle, estando la foto ya hecha, lógicamente. Muy bien. Pero vamos, más que yo lo que sí que a lo que yo me refería no es a un recopilatorio, sino a una antología. O sea, creo que es un autor que todo, o sea, no unas obras completas, pero una antología yo creo que es un autor que la merece, como la merecen tantos otros que no la tienen, ¿no? Desde Antonio Mingote a Chumi Chúmez o a ya gente más del cómic actual, ¿no? Yo creo que merecería la pena que la gente lo conozca sin tener, o que está en las bibliotecas, pero vamos, sin tener que hacer ese viaje. Eso es. Pues yo creo que está. Yo creo que... Lo bueno, si breve, dos veces bueno. Vosotros y... Bueno, pues muchas gracias a todos.